Resumen del libro Primera de Reyes, parte número 3. La división del reino y la instabilidad de Israel y Judá, capítulos 11 al 16. Introducción. Los capítulos 11 al 16 de Primera de Reyes marcan un punto de quiebre en la historia de Israel, señalando el inicio de su decadencia tras el esplendoroso reinado de Salomón. Durante su gobierno, Israel alcanzó su mayor gloria en términos de riqueza, poder e influencia, con la construcción del Templo de Jerusalén como su mayor logro. Sin embargo, la fidelidad de Salomón a Dios se vio comprometida cuando permitió que sus numerosas esposas extranjeras lo desviaran hacia la idolatría. En lugar de confiar plenamente en Dios, comenzó a levantar altares a deidades paganas, provocando la ira divina. Como consecuencia, Dios anunció que su reino sería dividido después de su muerte, dejando solo una parte bajo el dominio de su dinastía por amor a su siervo David. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asciende al trono. Sin embargo, su arrogancia y dureza con el pueblo generan un descontento generalizado. Cuando el pueblo le pide alivio de los pesados tributos y cargas impuestas por su padre, Roboam, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos y mostrarse comprensivo, sigue el consejo de los jóvenes que crecieron con él y responde con mayor severidad. Esto provoca una gran revuelta que culmina en la división del reino. El reino del norte, Israel, compuesto por 10 tribus y gobernado por Jeroboam, un antiguo oficial de Salomón. Temiendo que su pueblo regrese a Judá para adorar en Jerusalén, Jeroboam introduce la adoración de becerros de oro en Betel y Dan, estableciendo un sistema religioso alternativo que lo aleja completamente de Dios. El reino del sur, Judá, gobernado por Roboam y descendientes de la casa de David. Aunque algunos reyes intentan seguir a Dios, la idolatría y la corrupción eventualmente también afectan a Judá. A partir de este momento, la historia de ambos reinos se vuelve caótica. En Israel, los cambios de dinastía son frecuentes, con reyes que se asesinan entre sí para tomar el poder. La idolatría y la corrupción moral se profundizan, alcanzando niveles extremos con reyes como Acab y su esposa Jezabel, quienes establecen el culto a Baal como religión oficial. En Judá, aunque algunos reyes intentan reformar el pueblo y volver a la adoración a Dios, la influencia de la idolatría y la corrupción de Israel también los afecta. Estos capítulos muestran cómo la desobediencia a Dios trae graves consecuencias para un pueblo que había sido elegido para ser luz entre las naciones. La división del reino, la inestabilidad política y la decadencia moral son el resultado directo de haberse apartado de Dios. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios sigue levantando profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento y advertir sobre las consecuencias de su pecado. Capítulo 11. La idolatría de Salomón y la profecía de la división. A pesar de su extraordinaria sabiduría y del pacto que tenía con Dios, Salomón se aparta de los caminos del Señor en su vejez. Su gran debilidad fueron las alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras, quienes lo persuadieron para adorar a sus dioses. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas provenientes de naciones con las que Dios había prohibido que Israel se mezclara: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Su amor por estas mujeres lo llevó a construir altares y templos para sus dioses, como Astoret, Milcom y Quemos, provocando la ira de Dios. Dios, que había hecho un pacto con Salomón y le había advertido sobre las consecuencias de la idolatría, decide castigar su infidelidad. Como consecuencia, decreta que el reino será dividido después de su muerte. Sin embargo, por amor a David, Dios no lo hará en vida de Salomón, sino en la de su hijo. Solo la tribu de Judá, y parte de Benjamín, quedará bajo el gobierno de su dinastía, mientras que las otras 10 tribus serán entregadas a otro rey. El profeta Ahías de Silo recibe la misión de anunciar esta división. Se encuentra con Jeroboam, un oficial de Salomón, y, rasgando su manto en 12 pedazos, le entrega 10, simbolizando su futuro gobierno sobre la mayoría de las tribus de Israel. Ahías le asegura que, si sigue a Dios y obedece sus mandamientos, su dinastía será establecida, al igual que la casa de David. Ante esta amenaza, Salomón intenta matar a Jeroboam, quien huye a Egipto y se refugia bajo la protección del faraón Sisac. Mientras tanto, Dios levanta adversarios contra Salomón, entre ellos Hadad, un edomita que busca venganza por las guerras de David, y Rezón, un líder arameo que causa problemas a Israel. Después de un reinado de 40 años, Salomón muere y es sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam asciende al trono,
heredando un reino en crisis, marcado por la idolatría, la insatisfacción del pueblo y la inminente división que cambiará la historia de Israel para siempre. Capítulo 12. La división del reino. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asciende al trono y enfrenta su primera gran crisis de liderazgo. El pueblo de Israel, cansado de los pesados tributos y la carga laboral impuesta por Salomón para sus grandes construcciones, se reúne en Siquem para pedirle que alivie su yugo. Jeroboam, quien había regresado de su exilio en Egipto tras la muerte de Salomón, se convierte en portavoz de esta petición. Roboam consulta primero con los ancianos que habían servido a su padre, quienes le aconsejan actuar con sabiduría y mostrarse como un rey comprensivo. Le recomiendan que escuche al pueblo y les conceda alivio para ganarse su lealtad. Sin embargo, Roboam desestima este consejo y consulta a sus jóvenes consejeros, quienes crecieron junto a él en la corte real. Estos le sugieren mostrarse aún más autoritario, diciendo: «Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones». Siguiendo este consejo imprudente, Roboam responde con arrogancia al pueblo y se niega a reducir su carga. Esta actitud provoca una gran revuelta en Israel. Las 10 tribus del norte rechazan su gobierno y proclaman a Jeroboam como su rey, cumpliendo así la profecía del profeta Ahías. Solo la tribu de Judá y parte de Benjamín permanecen fieles a Roboam, formando el reino del sur, conocido como Judá. Roboam intenta recuperar el reino por la fuerza y reúne un ejército de 180.000 hombres para atacar a las tribus rebeldes. Sin embargo, el profeta Semaías recibe un mensaje de Dios advirtiendo que esta división es parte de su voluntad y que no deben pelear contra sus hermanos. Ante esto, Roboam desiste del conflicto y regresa a Jerusalén. Mientras tanto, Jeroboam, ahora rey de Israel, teme que su pueblo vuelva a Judá para adorar en el templo de Jerusalén. Con el tiempo, lo abandonen para seguir a Roboam. Para evitarlo, introduce la idolatría y establece 2 becerros de oro en Betel y Dan, diciéndole al pueblo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». También instituye un sacerdocio propio, ajeno a la tribu de Leví, y cambia las festividades religiosas para consolidar su reinado. Este acto de idolatría marca el inicio de una etapa de corrupción espiritual en Israel, alejando al pueblo de Dios y sentando un precedente de maldad que será seguido por muchos de sus sucesores. La división del reino traerá consigo conflictos constantes entre Israel y Judá, debilitando a ambas naciones y alejándolas del propósito divino. Capítulo 13. El profeta de Judá y la advertencia a Jeroboam. En medio de la creciente idolatría en Israel bajo el reinado de Jeroboam, Dios envía a un profeta de Judá a Betel con un mensaje de juicio contra los altares paganos. Durante una ceremonia en la que Jeroboam ofrece sacrificios en el altar de Betel, el profeta proclama una profecía impactante. «Un hijo nacerá a la casa de David, llamado Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Primera de Reyes 13, 2. Como señal de que este juicio vendrá, el profeta declara que el altar se partirá en 2 y las cenizas se esparcirán. En ese mismo momento, el altar se quiebra y las cenizas caen al suelo, confirmando que el mensaje proviene de Dios. La reprensión y la mano seca de Jeroboam. Lleno de ira, Jeroboam ordena apresar al profeta, pero en el instante en que extiende su mano para señalarlo, su brazo se seca y queda paralizado. Temiendo por su salud, Jeroboam cambia de actitud y le ruega al profeta que interceda ante Dios para que lo sane. Movido por la compasión, el profeta ora y Dios restaura la mano del rey. Impresionado, Jeroboam invita al profeta a su casa para comer y recibir una recompensa, pero el profeta rechaza la oferta, pues Dios le había ordenado: «No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que viniste». Obedeciendo esta instrucción, el profeta toma otro camino de regreso. El engaño del viejo profeta y la desobediencia fatal. Más adelante, un anciano profeta de Betel, al enterarse de lo ocurrido, decide poner a prueba al hombre de Dios. Lo encuentra descansando bajo un árbol y lo invita a su casa para comer, pero el profeta de Judá se niega, explicándole la orden divina. El anciano, sin embargo, lo engaña diciéndole: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra de Jehová, diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma y beba». Confiando en esta mentira,
El profeta de Judá acepta la invitación y come en casa del anciano. Durante la comida, el viejo profeta recibe una palabra verdadera de Dios y proclama juicio sobre su huésped por haber desobedecido la orden divina. Al partir, el profeta de Judá es atacado y muerto por un león en el camino. Sorprendentemente, el león no devora el cuerpo ni ataca al burro en el que viajaba, lo que confirma que la muerte fue un castigo de Dios. El anciano profeta, al enterarse, recoge el cuerpo del hombre de Dios y lo entierra con gran lamento, reconociendo que su mensaje era verdadero. Además, pide que cuando muera, sus restos sean enterrados junto a los del profeta de Judá, pues sabe que su profecía sobre la destrucción del altar de Betel se cumplirá en el futuro. La falta de arrepentimiento de Jeroboam. A pesar de estas señales y advertencias, Jeroboam no se arrepiente de su idolatría. En lugar de abandonar sus prácticas, sigue instituyendo sacerdotes ilegítimos y promoviendo el culto a los becerros de oro. Este capítulo muestra la severidad de Dios al juzgar la desobediencia, tanto en Jeroboam como en el profeta de Judá. También enfatiza la importancia de seguir la palabra de Dios sin desviarse, aunque otros afirmen recibir revelaciones contradictorias. Capítulo 14. Profecía contra Jeroboam y la muerte de su hijo. Tras años de liderar a Israel en la idolatría, Jeroboam enfrenta la consecuencia de sus acciones cuando su hijo, Abías, cae gravemente enfermo. Desesperado, en lugar de buscar a Dios con un corazón arrepentido, Jeroboam intenta obtener respuestas de manera encubierta. La consulta secreta al profeta Ahías. Jeroboam envía a su esposa disfrazada a Silo para consultar al profeta Ahías, el mismo que le había anunciado que sería rey sobre Israel. Intenta evitar que la gente se entere de su consulta, probablemente por temor a que su liderazgo parezca débil o por la ironía de buscar ayuda en un profeta del Dios al que había desafiado. Sin embargo, Dios revela la verdad a Ahías antes de la llegada de la mujer. Aunque el profeta ya estaba ciego debido a su avanzada edad, recibe una visión de Dios y la reconoce en cuanto ella entra. El juicio de Dios sobre la casa de Jeroboam. Ahías pronuncia un mensaje severo de parte de Dios. El hijo de Jeroboam morirá, como señal del juicio divino, el niño enfermo no sanará, sino que morirá en cuanto su madre regrese a la ciudad. La dinastía de Jeroboam será destruida. Dios declara que su linaje será cortado por su infidelidad y desobediencia. Ningún varón de su familia recibirá un entierro honorable, en cambio, sus cuerpos serán devorados por perros en la ciudad y por aves en el campo. Israel sufrirá por su pecado. Debido a la idolatría promovida por Jeroboam, Dios permitirá que la nación sufra inestabilidad, eventualmente, el exilio. Cuando la esposa de Jeroboam regresa a la casa, su hijo muere justo cuando ella cruza el umbral, cumpliéndose la palabra del profeta. El pecado de Roboam y la decadencia de Judá. Mientras tanto, en Judá, el rey Roboam sigue el mismo camino de desobediencia. Bajo su liderazgo, la idolatría se expande, con la construcción de lugares altos, piedras sagradas y postes dedicados a ídolos. Se establecen prácticas paganas inmorales, incluyendo la prostitución ritual. La nación se corrompe espiritualmente, alejándose del pacto con Dios. La invasión de Egipto y el saqueo del templo. Como consecuencia de la infidelidad de Judá, Dios permite que el rey egipcio Sisac invada Jerusalén. Sisac saquea el tesoro del templo y del palacio real, llevándose los escudos de oro que Salomón había mandado fabricar. Para reemplazarlos, Roboam ordena hacer escudos de bronce, un símbolo claro de la decadencia del reino bajo su mandato. Muerte de Roboam y transición al reinado de Abías. Después de 17 años de reinado marcado por la corrupción y la debilidad, Roboam muere y su hijo Abías toma el trono. Este capítulo muestra que tanto Israel como Judá sufren las consecuencias de su desobediencia. Jeroboam y Roboam, aunque pertenecen a reinos diferentes, enfrentan un destino similar debido a su rechazo a la voluntad de Dios. La idolatría y la corrupción traen juicio, debilitando a ambos reinos y preparando el escenario para una mayor inestabilidad en el futuro. Capítulo 15. Reyes de Judá e Israel. Este capítulo presenta la transición de liderazgo en los reinos de Judá e Israel y la marcada diferencia entre los reyes de cada nación. Mientras que algunos intentan seguir los caminos de Dios, otros se hunden en la idolatría y la violencia, lo que trae inestabilidad y juicio divino. El reinado de Abías en Judá, versículos 1 al 8. Abías, hijo de Roboam, asume el trono de Judá y reina durante 3 años.
continúa en los pecados de su padre. A pesar de la advertencia de Dios, Abías sigue permitiendo la idolatría y las prácticas corruptas establecidas en Judá. La fidelidad de Dios a la dinastía de David. Aunque Abías no sigue plenamente a Dios, el Señor no permite que la dinastía de David sea destruida por amor a la promesa hecha a David. Conflicto con Jeroboam. Durante su reinado, Abías entra en guerra con Jeroboam, rey de Israel. A pesar de estar en desventaja militar, confía en que Dios protegerá a Judá. Dios le da la victoria, debilitando a Jeroboam. Muerte de Abías. Después de su corto reinado, muere y su hijo Asa lo sucede en el trono. El reinado de Asa en Judá, versículos 9 al 24. Asa, hijo de Abías, se convierte en rey y gobierna durante 41 años. Su reinado marca un cambio positivo en Judá. Elimina la idolatría. Asa se compromete a seguir a Dios y erradica la adoración de ídolos, destruyendo altares paganos y eliminando la prostitución ritual. Remueve a su propia abuela Maaca. Asa demuestra su compromiso con Dios al destituir a su abuela Maaca de su posición como reina madre porque ella promovía la adoración a la diosa Acera. Confía en Dios y experimenta paz. Durante los primeros años de su reinado, Asa confía plenamente en Dios y disfruta de un periodo de estabilidad y bendición. Alianza con Ben-Hadad de Siria. Más adelante, Asa enfrenta amenazas de Israel bajo el rey Baasa. En lugar de depender de Dios, Asa busca la ayuda de Ben-Hadad, rey de Siria, sobornándolo con los tesoros del templo. Aunque su estrategia tiene éxito y Baasa se retira, esta decisión marca el comienzo de una confianza menor en Dios. Muerte de Asa. Asa enferma gravemente en sus últimos años y, en lugar de buscar ayuda en Dios, depende exclusivamente de los médicos. A pesar de este detalle, sigue siendo recordado como un rey justo. El reinado de Nadab en Israel, versículos 25 al 28. Mientras Asa reina en Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, sube al trono de Israel y gobierna solo 2 años. Sigue en la idolatría. En lugar de corregir los errores de su padre, Nadab continúa promoviendo la adoración de los becerros de oro y alejando a Israel de Dios. Es asesinado por Baasa. Durante un enfrentamiento con los filisteos, Baasa, un comandante militar, conspira contra Nadab y lo mata, tomando el trono de Israel. El reinado de Baasa en Israel, versículos 29 al 34. Baasa se convierte en el nuevo rey de Israel y reina durante 24 años. Extermina la casa de Jeroboam. Como cumplimiento de la profecía de Ahías, Baasa aniquila a todos los descendientes de Jeroboam, asegurándose de que no quede nadie que pueda reclamar el trono. Sigue en la maldad. Aunque Dios lo usa para ejecutar juicio contra la casa de Jeroboam, Baasa no es un rey justo. En lugar de dirigir a Israel hacia Dios, sigue el mismo camino de idolatría y corrupción. Provoca la ira de Dios. Su reinado está marcado por la violencia, la opresión y la rebelión contra Dios, lo que eventualmente traerá su propia caída. Conclusión. Este capítulo muestra el contraste entre los reyes de Judá e Israel. Asa, aunque no es perfecto, busca a Dios y lidera una reforma espiritual en Judá, mientras que los reyes de Israel continúan en la idolatría y el pecado, lo que genera violencia y juicio divino. La historia de Nadab y Baasa deja en claro que los reyes que se apartan de Dios terminan enfrentando destrucción, mostrando la importancia de la fidelidad a Dios en el liderazgo de una nación. Capítulo 16. La corrupción de los reyes de Israel. Este capítulo describe el declive moral y político del reino del norte, Israel. A medida que los reyes se alejan de Dios, el reino experimenta constantes asesinatos, traiciones y rebeliones. En solo un corto periodo, varias dinastías son destruidas debido a la idolatría y la maldad de sus gobernantes. El juicio contra Baasa y el fin de su dinastía, versículos 1 al 7. Baasa, quien había exterminado la casa de Jeroboam, no aprende la lección y sigue el mismo camino de idolatría y pecado. Dios envía al profeta Jehú. Jehú proclama el juicio divino sobre Baasa y su familia. Así como Baasa aniquiló a los descendientes de Jeroboam, ahora su propia dinastía será eliminada por su maldad. Advertencia ignorada. A pesar de la advertencia, Baasa no se arrepiente y sigue alejando a Israel de Dios. Muerte de Baasa. Baasa muere y su hijo Elá hereda el trono, pero su reinado será breve. El reinado de Elá y la conspiración de Zimri, versículos 8 al 14. Elá, hijo de Baasa, sube al trono de Israel,
pero su gobierno es débil y corrupto. Reinado de solo 2 años. Elá se entrega al desenfreno y la embriaguez, mostrando poca preocupación por gobernar con justicia. Zimri conspira y asesina a Elá. Mientras Elá está borracho en su palacio, su propio comandante militar, Zimri, lo asesina y toma el poder. Exterminio de la casa de Baasa. Como cumplimiento de la profecía de Jehú, Zimri ordena la muerte de todos los descendientes de Baasa, asegurando que no quede nadie de su linaje. El breve reinado de Zimri, versículos 15 al 20. Zimri se convierte en rey, pero su gobierno dura solo 7 días, el reinado más corto en la historia de Israel. El pueblo rechaza a Zimri, los soldados israelitas no lo reconocen como rey y proclaman a su general Omri como legítimo gobernante. Omri ataca Tirsa. Viendo que su reinado está en peligro, Zimri se refugia en el palacio real en Tirsa. Zimri se suicida. En un acto desesperado, incendia el palacio y muere dentro, poniendo fin a su fugaz gobierno. El reinado de Omri y la fundación de Samaria. Versículos 21 al 28. Omri asume el control de Israel, pero enfrenta oposición inicial. Guerra civil en Israel, no todos aceptan a Omri como rey, y algunos apoyan a Timi, un rival que busca el trono. Omri se impone. Tras un conflicto de varios años, Omri derrota y elimina a Timi, consolidando su reinado. Fundación de Samaria. Para fortalecer su dominio, Omri construye una nueva capital en Samaria, que se convertirá en el centro del reino del norte. Omri es peor que sus predecesores. En lugar de guiar a Israel de regreso a Dios, Omri aumenta la idolatría y la maldad en el reino. El reinado de Acab y la introducción del culto a Baal, versículos 29 al 34. Tras la muerte de Omri, su hijo Acab hereda el trono y se convierte en el peor rey de Israel hasta ese momento. Se casa con Jezabel. Acab se une en matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia devota del dios pagano Baal. Introducción oficial del culto a Baal. Jezabel influye en Acab para construir templos y altares a Baal en Israel, promoviendo la idolatría de manera más abierta que nunca. Provoca la ira de Dios. Acab no solo sigue el camino de sus antecesores, sino que supera su maldad, llevando a Israel a un estado espiritual crítico. Reedificación de Jericó. En un acto de desafío, durante el reinado de Acab, se reconstruye la ciudad de Jericó, cumpliendo la maldición que Josué había proclamado siglos antes, Josué 6, 26. Conclusión. El capítulo 16 ilustra la profunda decadencia de Israel bajo el liderazgo de reyes que rechazaron a Dios. Cada generación de líderes se vuelve más corrupta que la anterior, con asesinatos, traiciones y alianzas paganas que destruyen la estabilidad del reino. Con la llegada de Acab y Jezabel, la idolatría se convierte en la norma, preparando el escenario para los eventos de los siguientes capítulos, donde Dios intervendrá a través del profeta Elías para confrontar la maldad de Israel. Conclusión. Los capítulos 11 al 16 de Primera de Reyes narran un periodo de profunda decadencia espiritual y política en Israel y Judá tras la muerte de Salomón. Lo que comenzó como un reino unido y próspero bajo su liderazgo se fragmenta debido a la idolatría, la desobediencia y la arrogancia de los gobernantes. La división del reino no solo separa políticamente a Israel y Judá, sino que también marca el inicio de una era de corrupción e idolatría que afectará a generaciones enteras. En Judá, algunos reyes, como Asa, intentan volver a Dios, promoviendo reformas religiosas y eliminando la idolatría. Sin embargo, su fidelidad es parcial y, con el tiempo, el pecado sigue infiltrándose en el reino. En contraste, el reino del norte, Israel, se sumerge completamente en la rebelión contra Dios. Desde Jeroboam hasta Acab, la mayoría de sus gobernantes establecen cultos paganos, asesinan para obtener el poder y conducen al pueblo hacia la maldad sin arrepentimiento. El punto más bajo de esta decadencia llega con el reinado de Acab, quien, influenciado por su esposa Jezabel, institucionaliza el culto a Baal y persigue a los profetas del Señor. Este periodo de apostasía extrema provoca la intervención directa de Dios, quien levantará al profeta Elías para confrontar a Acab y llamar a Israel al arrepentimiento. La historia de estos capítulos deja una enseñanza clara: apartarse de Dios y seguir los caminos del pecado trae consecuencias inevitables, tanto a nivel personal como nacional. Sin embargo, Dios sigue mostrando misericordia al enviar profetas para advertir y corregir a su pueblo.
En los próximos capítulos, veremos cómo la voz de Elías desafiará la idolatría reinante y llamará a Israel a volver al verdadero Dios.